En los anales de la historia bíblica, pocos personajes han capturado la imaginación y el corazón de tantas generaciones como David, el pastor originario de Belén. Su vida fue una mezcla de contrastes tan profundos que parece casi imposible que un solo ser humano pudiera experimentar tanto en una sola existencia. Desde su humilde comienzo como el hijo menor de una familia numerosa hasta convertirse en uno de los reyes más recordados de Israel, su trayectoria es mucho más que una simple narrativa histórica. Es una lección viva sobre cómo la fe, la valentía y la redención pueden transformar incluso a las personas más comunes en figuras extraordinarias. David no nació con una espada en la mano ni con un trono esperándolo. Era simplemente un joven cuya principal responsabilidad era cuidar ovejas en los campos abiertos de Belén. Mientras sus hermanos mayores se preparaban para la guerra o ayudaban en las tareas del hogar, él permanecía bajo el vasto cielo estrellado, protegiendo al rebaño de amenazas invisibles. Pero lo que parecía ser un destino insignificante estaba destinado a cambiar. En esos días solitarios, mientras cantaba melodías inspiradas por la naturaleza y la presencia divina, David comenzó a forjar un carácter único. No eran solo canciones. Eran himnos que reflejaban su conexión profunda con Dios y su entorno. El trabajo de un pastor no era fácil. Las noches frías y los días abrasadores ponían a prueba su resistencia física y mental. Sin embargo, fueron precisamente esos desafíos los que moldearon su coraje. Una vez, enfrentó a un león hambriento que amenazaba a su rebaño. Con nada más que una honda y su fe inquebrantable, derrotó al animal salvaje. Para David, esto no era un acto heroico, era simplemente parte de su deber. Proteger a aquellos bajo su cuidado era algo inherente a su naturaleza. Aunque sus hermanos lo veían con desdén, considerando su labor como algo inferior, lo que ellos no sabían era que Dios ya tenía planes mucho más grandes para ese joven aparentemente insignificante. Mientras tanto, en otras partes de Israel, el rey Saúl, quien alguna vez había sido elegido por el pueblo, estaba perdiendo su camino. Consumido por el orgullo y la inseguridad, había dejado de escuchar la voz divina. El trono que ocupaba parecía vacío, y su reinado estaba plagado de tensiones internas. Fue entonces cuando Dios llamó al profeta Samuel y le dio una misión crucial: ungir a un nuevo líder para Israel. Así, Samuel viajó a Belén, donde encontró a David, un joven cuyo corazón brillaba con una pureza única. Aunque no era el más fuerte ni el más imponente de los hijos de Isaí, su espíritu era evidente para aquellos que sabían mirar más allá de las apariencias. La unción de David marcó el inicio de un nuevo capítulo en su vida, aunque al principio todo parecía seguir igual. Continuó cuidando ovejas, enfrentando peligros y componiendo canciones bajo el cielo abierto. Sin embargo, el mundo exterior estaba cambiando rápidamente. Los filisteos, enemigos de Israel, avanzaban con fuerza, liderados por un gigante llamado Goliat. Este coloso intimidaba al ejército israelita durante 40 días consecutivos, burlándose de su fe y su coraje. Fue en este contexto que David, enviado por su padre para llevar provisiones a sus hermanos en el campo de batalla, decidió intervenir. Lo que sucedió después es conocido por muchos. Un joven pastor enfrentó a un gigante con nada más que una honda y una piedra. Pero detrás de este relato hay una profundidad que a menudo pasa desapercibida. David no actuó impulsado por arrogancia ni sed de gloria. Su motivación era pura. Creía firmemente que el mismo Dios que lo había protegido de leones y osos, también lo guiaría contra Goliat. Cuando la piedra impactó en la frente del gigante, no fue solo una victoria militar, fue un testimonio del poder de la fe. Sin embargo, esta victoria no trajo solo celebraciones. La fama de David creció rápidamente y con ella la envidia del rey Saúl. Lo que alguna vez fue admiración se convirtió en resentimiento y David pronto se encontró huyendo para salvar su vida. Fue en el desierto,
entre cuevas y montañas, donde su liderazgo verdadero comenzó a emerger. Allí, rodeado de hombres marginados y desesperados, David no solo sobrevivió, prosperó. Les enseñó a luchar, a vivir con honor y a encontrar propósito incluso en las circunstancias más difíciles. Con el tiempo, la persecución de Saúl llegó a su fin de manera trágica. El rey murió en batalla junto con su hijo Jonatán, quien había sido un amigo fiel para David. A pesar de la pérdida, David no buscó el trono de inmediato. Esperó pacientemente, confiando en el plan divino. Finalmente, fue proclamado rey, primero sobre la tribu de Judá y luego sobre todo Israel. Bajo su liderazgo, Jerusalén se convirtió en el corazón político y espiritual del reino, un símbolo de unidad y esperanza. Pero incluso en medio de su éxito, David enfrentó momentos de debilidad. Un error cometido en un momento de descuido tuvo repercusiones devastadoras, recordándonos que nadie es perfecto. Sin embargo, su disposición para arrepentirse y buscar el perdón es lo que lo hace tan humano y al mismo tiempo tan admirable. David nos enseña que el verdadero valor no está en evitar errores, sino en cómo respondemos a ellos. La Biblia describe a David como un hombre conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 13:14. Esta frase no significa que David fuera perfecto, sino que su corazón siempre buscó a Dios, incluso en medio de sus fallos. Su relación con Dios fue dinámica y auténtica. En los Salmos, David expresó sus emociones más profundas, desde el júbilo más alto hasta la desesperación más oscura. Por ejemplo, en el Salmo 51, compuesto después de su pecado con Betsabé, David clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Esta oración revela su deseo genuino de restauración y su dependencia total de Dios. Además, David fue un líder visionario. No solo conquistó territorios y fortificó fronteras, sino que también estableció Jerusalén como el centro espiritual de Israel. Su sueño de construir un templo para Dios, aunque no pudo cumplirlo debido a las guerras que había librado, fue un legado que trascendió su propia vida. Preparó los materiales y los planos detallados para que su hijo Salomón pudiera completar el proyecto. Este templo se convirtió en un símbolo eterno de la presencia de Dios entre su pueblo. La figura de David ha trascendido la Biblia y se ha convertido en un arquetipo universal de valentía, fe y redención. Su historia ha inspirado obras maestras en la literatura, el arte y la música. Por ejemplo, el David de Miguel Ángel es una representación icónica de su victoria sobre Goliat, simbolizando el triunfo del hombre común sobre adversidades aparentemente insuperables. Además, sus salmos, algunos de los cuales están registrados en la Biblia, han sido traducidos a innumerables idiomas y siguen siendo recitados en ceremonias religiosas y momentos de devoción personal. Estos textos revelan un alma profundamente conectada con Dios, expresando emociones que van desde el júbilo más alto hasta la desesperación más oscura. Cada verso es una ventana a su corazón, mostrándonos que incluso en los momentos más oscuros, nunca dejó de buscar consuelo en la presencia divina. Jerusalén, la ciudad que David conquistó y amó, se convirtió en el epicentro de su reinado. No solo era un lugar estratégico, sino también un símbolo de unidad para un pueblo que había estado dividido durante mucho tiempo. David trabajó incansablemente para fortalecer las defensas de la ciudad y asegurar su prosperidad. Bajo su liderazgo, Israel floreció como nunca antes. Las fronteras se expandieron, el comercio prosperó y el pueblo vivió en paz. A pesar de todos sus logros, David no estaba exento de desafíos personales. Su familia, que alguna vez parecía una fuente de fortaleza, se convirtió en un campo de batalla lleno de celos, traiciones y tragedias. Uno de sus hijos, Absalón, se rebeló contra él, causando una revuelta que sacudió los cimientos del reino. David, ya anciano,
Se vio obligado a huir de la misma ciudad que había conquistado con tanto esfuerzo. Aunque su corazón estaba apesadumbrado, nunca perdió de vista su misión. Sabía que su papel no era solo gobernar, sino también preparar el camino para las futuras generaciones. La vida de David ofrece lecciones prácticas para el mundo actual. Nos enseña que el liderazgo no se trata de fuerza bruta, sino de carácter y propósito. También nos recuerda que el éxito no está exento de desafíos, pero que la resiliencia y la fe pueden ayudarnos a superar cualquier obstáculo. En un mundo donde la presión social y profesional puede ser abrumadora, la historia de David nos anima a mantenernos fieles a nuestros principios, incluso cuando enfrentamos críticas o fracasos. Su capacidad para arrepentirse genuinamente y buscar la redención es un ejemplo poderoso de cómo podemos reconstruir nuestras vidas después de cometer errores. La historia de David es un recordatorio de que todos somos imperfectos, pero también de que todos tenemos el potencial de hacer cosas extraordinarias si estamos dispuestos a ser moldeados por un propósito mayor. Su vida nos invita a mirar más allá de nuestras limitaciones y a buscar un corazón que siempre anhele lo divino. Nos enseña que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la presencia de fe. Y, quizás lo más importante, nos muestra que nuestras vidas son parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Lo que sembramos hoy puede florecer para las generaciones venideras. David no solo fue un rey exitoso, fue un poeta, músico y guerrero. Su vida fue un mosaico de altibajos, pero siempre apuntando hacia una nota más alta: la búsqueda de Dios. Sus errores, tan grandes como sus victorias, demostraron que estaba hecho del mismo barro que cualquier otro hombre. Pero lo que lo distinguió fue la forma en que acudió a Dios incluso en los momentos más oscuros, buscando la redención con sinceridad. Si esta historia te inspiró o te dejó reflexionando sobre tu propia vida, no olvides darle un like a este video. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir compartiendo más contenido como este. Además, si quieres continuar explorando historias bíblicas llenas de lecciones poderosas, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Juntos, seguiremos descubriendo cómo las palabras antiguas siguen siendo relevantes en nuestra vida moderna. Comparte este video con tus amigos, familiares o cualquier persona que pueda necesitar un poco de inspiración hoy. Después de todo, las historias de fe y superación son aún más poderosas cuando se comparten. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando lecciones transformadoras que trascienden el tiempo. Que tengas un día bendecido, y nos vemos pronto.